Buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos a este devocional del día 9 de este tema tan fascinante que es descubrir el propósito de nuestra vida y saber para qué estamos aquí en la tierra. Esta semana, desde el día de ayer lunes, arrancamos con el propósito sobre que estamos planeados para agradar a Dios. Este es el plan que tiene el Señor desde antes de la fundación del mundo, desde que fuéramos personas pensantes, razonables, pues el plan del Señor siempre ha sido que le agrademos a Él en todo. Para el día 9, que es el día de hoy, corresponde un tema llamado ¿qué hace sonreír a Dios? ¿No? Es un tema que tenemos que tener en cuenta, que Dios es espíritu, Dios no es una persona, entonces técnicamente no tiene boca para sonreír, pero utilizamos esta palabra sonreír para entender que le agrada nuestra actitud, le agrada todo lo que hacemos por Él y para Él. Entonces vamos a usar la frase aquí en adelante, sonreír a Dios, entendiendo que es cuando Él se agrada de lo que hacemos. En Números capítulo 6, versículo 25, todas las citas aquí en adelante son de la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Es parte de la oración arónica cuando el mismo Aarón, hermano de Moisés, profirió esta oración delante de todo el pueblo. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Una bendición para el pueblo de Israel que podemos tomarla, ¿por qué no?, para nuestras propias vidas. Que el Señor sonría y sea compasivo con nosotros. Hoy vamos a hablar de un hombre de la Biblia. Lo que más me encanta de las biografías bíblicas es que están plasmadas 100% sinceramente por el autor, sin esconder nada de sus cualidades, nada de sus defectos, sino que plasman hombres comunes y corrientes como tú y yo, personas que tuvieron dificultades y asimismo también les faltó la fe, también fueron tentados, algunos pecaron, pero al fin de cuentas estaban sometidos a voluntad de Dios. El nombre de la persona, o más bien del profeta que vamos a hablar hoy, es de Noé. Noé era un hombre que consiguió sonreír a Dios, hacer sonreír a Dios, aún a pesar de la crisis moral que en ese tiempo cruzaba la humanidad, ¿no? Recordemos que se entregaban los unos a los otros, había muchos robos, etcétera, una inmoralidad tremendamente que estaba invadiendo todo el planeta. Entonces Dios escoge a Noé para una misión especial, anunciando que iba a llover hasta que se inundara toda la faz de la tierra y toda vida humana, animal y vegetal fuera arrancada de la faz de la tierra. Entonces Noé es un ejemplo de cómo agradó al Señor y cómo hizo sonreír a Dios. Vamos a empezar. Número 1. Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todas las cosas. Noé hizo lo que hizo y agradó a Dios porque Noé era un hombre que le creía. Lo amaba por encima de todas las cosas. Leamos Génesis capítulo 6, versículo 9, y dice así: este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en intimidad y comunión con Dios. Wow, qué fascinante escuchar estas características tan especiales de un hombre terrenal como Noé. Era un hombre justo y la única persona intachable. ¿Cómo eres tú? ¿Intachable? ¿En tu barrio, en tu familia, en el trabajo? ¿Eres intachable? Intachable no significa que sea perfecto y que no haya tentación.
sino intachables que no tienen nada que decir de ti. Noé era un hombre intachable y que vivía en la tierra en ese tiempo, pero lo sobresaliente de este pasaje es que anduvo en íntima comunión con Dios. A pesar de la presión del mundo, de la baja moral, a pesar de toda la mala influencia que ejercían sus vecinos y conciudadanos en esa época, Noé tenía una íntima comunión con Dios. No se avergonzaba de su Dios. No le daba pena leer la Biblia, aunque en ese tiempo no había Biblia. No le daba pena orar. No le daba pena obedecer y abstenerse de cualquier clase de pecado. Porque Noé, tenía una íntima comunión con el Señor. Entonces, primero lo que hace sonreír al Señor es que le amemos sobre todas las cosas. Esto es un gran ejemplo. Número 2. Dios sonríe cuando confiamos completamente en Él. Noé no vaciló a la hora de confiar en algo tan aparentemente incierto, como que Dios iba a destruir la humanidad con un diluvio. Algo impensable, ¿verdad? Pero Noé siempre cumplió. Noé siempre cumplió. Entonces, confiar completamente en Él es que Él lo que dice tenemos que creerle, porque Él no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. El amor que sentimos hacia Dios debe traducirse también en una confianza plena y absoluta. No podemos decir que amamos a Dios y que le seguimos y no confiamos en Él. Esto es totalmente contradictorio a la fe que profesamos. Dios no nos dice que las cosas saldrán mejor. No nos dice que las situaciones tal vez van a ser fáciles en la vida, pero Él siempre estará con nosotros. Y lo que debemos hacer es confiar, aún a pesar de cómo se vean las cosas, aún a pesar de las situaciones difíciles, nuestra confianza debe ser en el Dios Todopoderoso. Noé tenía muchas excusas como las tenemos nosotros hoy en día, excusas lógicas para desconfiar de su divina providencia, de su soberanía absoluta, de su plan maravilloso para nuestra vida, pero Noé escogió no desconfiar en Dios. Recordémonos el primer punto, tenía una plena comunión íntima todos los días de su vida, no los domingos, no los miércoles, no un día en especial, sino todos los días. Y esta consecuencia de confiar todos los días en el Señor trae una plena confianza en el Señor. ¿Cómo era medida esta confianza absoluta de Noé en el Señor? Pues fue curioso para Noé que Dios le mandase hacer un barco. Y eso que posiblemente vivía lejos del mar. Entonces Noé decía, ¿para qué un barco? Además de esto, cuando empezó a construir el barco, los vecinos me imagino que se le burlaban diciendo, ¿qué vas a construir ahí? No seas tonto, Noé. ¿Para qué vas a construir un barco en medio casi del desierto? Entonces, a pesar de este acoso y de la burla de la sociedad, Noé permaneció. Esto hizo que Dios sonriera de la obediencia de Noé. Dios tardó más de 100 años para mandar el diluvio, imagínense. Hoy le dijo construye el barco y hasta dentro de 100 años Noé construyó el barco. 100 años de burlas, 100 años de esperar a llover y 100 años trabajando día y noche. Y una cosa totalmente difícil para entender de Noé. A Noé. Noé no conocía la lluvia. Nunca había llovido como nosotros conocemos la lluvia, donde el sol se oculta detrás de las nubes y las nubes empiezan a dejar caer su lluvia sobre nosotros. En ese tiempo la lluvia no existía, sino que las aguas salían y brotaban manantiales de la tierra. Entonces la palabra lluvia para él era totalmente desconocida, por eso todo el mundo se le burlaba porque estaba haciendo un barco. Tampoco Noé había visto el arco iris, aunque el arco iris viene después del diluvio,
una promesa para nosotros, los que seguimos aquí en la tierra, de la promesa del arco iris, de que Dios no va a volver a destruir la tierra por causa de un diluvio. La va a destruir, pero no causa de un diluvio. Por eso Noé fascinantemente le creyó a Dios. Tenía que reunir parejas de animales, era imposible reunir parejas de animales. Entonces Noé lo hizo, pero lo imposible lo creyó, y lo creyó para la gloria de Dios, porque andaba con él todos los días. Mediante la fe, que la fe es la confianza absoluta en las promesas de Dios, o sea, lo que promete Dios lo va a cumplir, y esas promesas, nuevamente lo recordamos, que están en su valiosa palabra. Si tú no conoces las promesas de Dios, no puedes confiar en Dios, y no confías en Dios porque no escudriñas la palabra de Dios. Por eso necesitas ir a la promesa, a la palabra de Dios. Por eso en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Definitivamente nuestra fe debe estar puesta en Dios, y no es una fe ciega, es una fe en sus promesas, y las promesas están en la palabra de Dios. A escudriñar esas promesas para que nuestra fe cada día se acrecente. Número 3. Dios sonríe cuando le obedecemos de corazón. Noé siguió al pie de la letra las instrucciones que Dios le dio para construir el arca, y además reunió y albergó animales tal como Él lo mandó. Por eso el Señor le bendijo. Noé obedeció de corazón, no a regañadientas, como a veces lo hacemos. No como a veces nuestro jefe, papá, mamá, nos mandan a hacer algo, lo hacemos a regañadientas. Noé tenía un corazón sincero, un hombre que amaba al Señor y temía en sus promesas, y tenía una gran fe, obedecía de corazón. Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado. Esto dice la palabra de Dios, exactamente. ¿Por qué? Era necesario hacer un arca con unas medidas específicas de ancho, de profundidad, de altura, porque si lo hacía como él le parecía, el arca se iba a hundir, y con todos los materiales que Dios lo dijo que lo hiciera. No hizo la voluntad de Dios como a él le parecía. Entonces por eso nos animamos a hacer la voluntad de Dios como a Él le parece, no como a nosotros nos acomodemos o nos convenga. Esto hace sonreír el corazón de Dios. ¿Esto qué demuestra? Que Dios hace las cosas de manera sabia, aunque a nosotros a veces nos parezca extraña. El arca fue diseñada con unas medidas determinadas y esas tocaba cumplirlas. Por eso debemos obedecer de una manera directa, sin titubeos, a la voluntad de Dios, así como lo hizo Noé. Por eso, en definitiva, Dios pide obediencia absoluta, determinante, radical, al pie de la letra, y tendremos gran bendición. La obediencia de corazón a Dios también le produce gozo, le saca una sonrisa. Además de eso, nos realiza como personas. Saber que Dios se agrada de que lo obedezcamos es un gran galardón para nosotros, una gran recompensa. Saber que el amor que Él ha puesto en nuestros corazones es recíproco, porque lo obedecemos tal como Él lo manda. Número 4. Dios sonríe cuando le alabamos y manifestamos una gratitud continua. Una de las primeras cosas que hizo Noé al bajar las aguas y pisar tierra firme fue sacrificios al Señor en señal de gratitud. Veamos Génesis capítulo 8, versículo 20. Dice: luego Noé construyó un altar al Señor allí y sacrificó como ofrendas quemadas a los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. En esa época, en esa circunstancia, lo que hacía era hacer sacrificios, muerte de animales, donde Dios se agradaba, y esto lo tomaba como gratitud. Ya no tenemos que hacer holocaustos, no tenemos que hacer sacrificios. El Señor se agrada con nuestra gratitud. Con eso el Señor se agrada. Entonces, todo lo que hagamos lo hacemos de corazón, pero también con gratitud. Así le alabamos y le sacamos una sonrisa a nuestro Dios. Número 5.
Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Noé después de ofrecer sacrificios? ¿Cuál fue su siguiente misión? Sencillamente, viva la vida. Después de que Noé levantó las manos y hizo sacrificio, le dijo Dios, vive tu vida. Esto es lo que tenemos que hacer. Noé, ¿qué fue lo que específicamente Dios le mandó? En Génesis capítulo 9, versículo 1, le dijo. Después Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Ah, qué tarea, ¿no? Además de que tenían 3 hijos, 3 nuevas, le dijo, síganse multiplicando, pues porque ya no habían seres humanos, porque todo Dios lo había raído de la tierra. Todo tenía que volver a comenzar, la nueva especie humana tendría que propagarse por toda la tierra, porque Dios anda buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Por eso cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos metas diferentes, un solo propósito descubierto de parte de Dios. Somos diferentes, tenemos personalidades diferentes, tenemos que vivir la vida, pero conforme a su voluntad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar a Dios de todo corazón y vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú nos amas. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos. Mis hermanos, Dios los bendiga.